No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo? Renato de Almeida, un empresario viudo de 38 años, conducía su auto de lujo por la Avenida de los Insurgentes, en el corazón de la Ciudad de México, sintiendo el peso del silencio que se había instalado en su vida desde la muerte de su amada esposa, Mariana. La ausencia de ella era un vacío constante, una brecha que ni el éxito rotundo de su constructora ni la vida agitada de la metrópoli lograban llenar. Regresaba de un viaje de negocios a Monterrey, el cual había terminado 2 días antes de lo previsto. La decisión de volver a casa más temprano fue impulsiva, nacida de una preocupación genuina por su hijo, Tiago. El niño, de solo 10 años, se había encerrado en sí mismo, perdiendo la alegría y la vivacidad que lo caracterizaban. La maestra de Tiago había llamado a Renato, expresando preocupación por la dificultad creciente del niño para socializar y su falta de interés en las actividades escolares. Esta conversación pesó en el corazón de Renato, quien se dio cuenta de que, en su dedicación al trabajo, se estaba distanciando de su hijo justo cuando más lo necesitaba. Al estacionar el auto en el garaje de la mansión, en el barrio de Las Lomas, Renato sintió un toque de ansiedad. El silencio de la casa era algo que él ya esperaba, pero al abrir la puerta principal, algo lo hizo detenerse en el vestíbulo. Música. No era el sonido de una televisión encendida o de un videojuego. Era una melodía clásica y refinada que resonaba por el pasillo con una elegancia que no combinaba con el ambiente cotidiano de la casa. Renato frunció el ceño confundido. Tiago no era fanático de la música clásica y su ama de llaves, Beatriz, prefería la cumbia y el mariachi. ¿De dónde venía ese sonido? El misterio era demasiado intrigante para ser ignorado. Siguió el sonido de los pasos cuidadosos, tratando de no hacer ruido, como un intruso en su propia casa. La música venía del salón principal, ese espacio amplio con ventanales que rara vez usaban, reservado solo para ocasiones especiales. Renato sintió que la curiosidad crecía en su pecho, mezclada con una extraña premonición. ¿Quién estaría usando ese cuarto y para qué? Cuando se acercó a la puerta entreabierta del salón, lo que vio lo dejó completamente sin reacción. La escena era como un cuadro vivo, pintado con elegancia y sorpresa. Tiago estaba en el centro de la habitación, vestido con una de las camisas de vestir que Renato había comprado para eventos formales. Pero eso no era lo que más llamaba la atención. Era Clara, la empleada que trabajaba en la casa desde hacía unos 6 meses, bailando con su hijo un vals perfecto. Renato parpadeó varias veces, creyendo que estaba viendo mal. Clara, que todos los días limpiaba la casa con un uniforme sencillo y el cabello recogido en un moño discreto, ahora bailaba con una postura que más parecía la de una bailarina profesional. Sus movimientos eran fluidos, elegantes, como si hubiera nacido para eso. Y Tiago, su hijo tímido y retraído, que apenas podía conversar con sus compañeros de escuela, sonreía de una forma que Renato no veía desde hacía mucho tiempo. Era una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos al niño, iluminando la habitación. «Así, Tiago», dijo Clara, y Renato casi se ahogó con el sonido de su propia respiración. La voz de ella salió completamente diferente. Ya no era ese tono sencillo y directo que usaba durante el trabajo. Ahora hablaba con un acento suave, refinado, casi aristocrático. Era como si por un momento la máscara que usaba a diario se hubiera caído. «Mantén la espalda recta. Un caballero siempre dirige a la dama con gentileza y firmeza». «¿Así, Clara?», preguntó Tiago, ajustando su postura. «Perfecto. Ahora cuando la música cambie de ritmo, debes girar suavemente hacia la derecha. Recuerda, el baile es una conversación silenciosa entre 2 personas». Renato observaba la escena como si estuviera viendo una película.
Clara hablaba de baile con un conocimiento profundo, usando términos técnicos que la mayoría de las personas ni siquiera conocían. Aún más extraño era la forma en que Tiago la miraba, con admiración genuina y una felicidad que Renato no había podido provocar en su hijo desde hacía meses. Clara había logrado lo que él, con todo su amor y dinero, no había podido. «Clara», dijo Tiago mientras ejecutaba un giro, «¿cómo aprendiste a bailar así?» Hubo una pausa. Renato vio a Clara dudar por unos segundos, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras para una respuesta que no revelara demasiado. «Aprendí cuando era joven. Era obligatorio en mi educación». «¿Obligatorio como en la escuela?» «Algo así», respondió evasiva, pero Renato captó algo en su voz. Una melancolía sutil, como si estuviera recordando algo doloroso y lejano. La música continuaba, y Renato se dio cuenta de que no reconocía la melodía. No era nada que sonara en la radio o que estuviera en las aplicaciones de música de Tiago. Parecía ser algo clásico, sofisticado, del tipo que solo se oía en teatros o eventos de alta sociedad. «Ahora vamos a practicar la reverencia», dijo Clara, interrumpiendo los pensamientos de Renato. «Tiago, un caballero siempre agradece a la dama por el baile». Ella demostró un movimiento que Renato solo había visto en películas de época, una reverencia delicada, pero cargada de elegancia y clase. Tiago intentó imitarla y, aunque se veía torpe, Clara lo corrigió con paciencia infinita. «Muy bien. Recuerda, estas tradiciones existen desde hace siglos. Son formas de demostrar respeto y educación». Renato notó algo que lo hizo fruncir aún más el ceño. En el cuello de Clara, medio escondido por el cabello, brillaba algo dorado. Parecía ser una cadena delicada, pero que reflejaba la luz de una manera que sugería que era de oro verdadero. Un detalle extraño para alguien que ganaba un salario de empleada doméstica. «Clara», preguntó Tiago mientras intentaba un nuevo paso, «¿ya has bailado en fiestas de verdad?» De nuevo, esa pausa. Clara se detuvo por unos segundos y Renato vio una expresión de tristeza pasar por su rostro. «He bailado en muchas fiestas», respondió en voz baja, «pero prefiero bailar aquí contigo». La respuesta fue evasiva, pero cargada de emoción. Renato sintió que había mucho más detrás de esas palabras de lo que Clara estaba dispuesta a revelar. «¿Por qué nunca nos dijiste que sabías bailar?», insistió Tiago con la curiosidad típica de un niño. «No siempre es importante hablar del pasado», dijo Clara, acomodando de nuevo su postura. «Lo que importa es el presente. Y ahora estás aprendiendo algo hermoso que llevarás contigo toda la vida». Renato observó el rostro de Clara mientras hablaba. Había algo allí que él nunca había notado antes, una tristeza profunda en sus ojos, como si estuviera cargando un peso invisible. Pero también había una ternura genuina cuando miraba a Tiago, un cariño que iba más allá de lo profesional. La música llegó a su fin, y Clara hizo una reverencia final. Tiago intentó imitarla, riéndose de su propia falta de coordinación. La risa del niño resonó en el salón y Renato sintió que el corazón se le encogía. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó a su hijo reír así? Desde la muerte de su esposa, Tiago se había convertido en un niño introvertido, casi melancólico. Verlo feliz de esa manera fue un regalo inesperado. «¿Puedo preguntar algo, Clara?», dijo Tiago mientras ella acomodaba algunos objetos que habían movido para abrir espacio para el baile. «Claro. ¿Estás triste por algún motivo?». La pregunta golpeó a Renato como un rayo. Tiago había notado lo mismo que él. Clara se detuvo en lo que estaba haciendo y miró al niño con sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?». «No sé. A veces, cuando crees que nadie te está viendo, pones cara de que perdiste algo importante». Clara se agachó para estar a la altura de Tiago.
Renato vio que se le formaban lágrimas en los ojos. Eres muy observador, Tiago. A veces las personas están tristes por cosas que pasaron antes, pero eso no significa que no puedan ser felices de nuevo. ¿Como mi papá? A veces él también se pone triste cuando piensa en mi mamá, pero yo sé que me ama. Clara abrazó a Tiago de una manera que hizo que el corazón de Renato se acelerara. No era el abrazo de una empleada consolando al hijo del jefe. Era algo más íntimo, más maternal. Tu papá te ama mucho, dijo con la voz quebrada. Y tu mamá, donde quiera que esté, también te ama. Renato sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Clara hablaba con Tiago sobre la pérdida y el amor, de una manera que él mismo no podía. Había una sabiduría allí, una comprensión profunda del dolor que solo alguien que ha pasado por algo similar podría tener. En ese momento, Clara miró hacia la puerta y vio a Renato observando. Su rostro cambió instantáneamente. La expresión se cerró. Volvió a la máscara profesional que usaba durante el trabajo. «Señor Renato», dijo, levantándose rápidamente y acomodándose el cabello. «No sabía que había llegado. Acabo de llegar», tartamudeó, aún procesando todo lo que había presenciado. «Papá, Clara me enseñó a bailar vals. ¡Mira!». El niño intentó repetir algunos pasos solo y Renato tuvo que sonreír ante la emoción de su hijo. Pero sus ojos permanecieron fijos en Clara, que ahora parecía incómoda con la situación. Voy a terminar las tareas de la cocina», dijo, caminando rápidamente hacia la salida. «Clara». Renato la llamó antes de que saliera del salón. Ella se volteó, y por unos segundos los dos se miraron en silencio. «Gracias por hacer sonreír a mi hijo». Una sonrisa pequeña pero genuina apareció en su rostro. «Tiago es un niño especial. Cualquiera estaría feliz de verlo sonreír». Y salió del salón, dejando a Renato con más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente Clara? ¿De dónde venía esa elegancia natural? ¿Por qué ocultaba conocimientos que obviamente poseía? Y, principalmente, ¿qué tipo de pasado llevaba para tener tanta tristeza en los ojos? Esa noche, Renato se acostó pensando en la escena que había presenciado. Por primera vez, desde que Clara comenzó a trabajar en la casa, se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre la mujer que cuidaba de su hogar y de su hijo. Y algo le decía que descubrir la verdad sobre ella lo cambiaría todo. El sueño no llegaba. Renato se daba vueltas en la cama. Su mente era una tormenta de pensamientos. La imagen de Clara y Tiago bailando el vals se repetía en su cabeza. Intentó convencerse de que era solo un pasatiempo inocente, que no había nada de malo en que una empleada tuviera talentos ocultos. Pero cada detalle gritaba lo contrario. El acento aristocrático, las joyas, el conocimiento de baile y etiqueta que iban mucho más allá de un hobby. Lo más perturbador era la tristeza que había visto en sus ojos, un dolor profundo que parecía ser la razón por la cual se escondía detrás de una fachada tan sencilla. Renato se levantó, fue a la ventana y miró el cielo estrellado de la Ciudad de México. Se sentía como un detective aficionado, con la primera pista de un misterio que necesitaba resolver. ¿Qué haría? ¿La confrontaría de nuevo? La conversación en la biblioteca no había sido muy productiva. Necesitaba más información, algo concreto que pudiera explicar el rompecabezas que era Clara. La intuición de que la verdad sobre ella podría ser algo peligroso lo asustaba, pero el miedo a no saber y poner la seguridad de Tiago en riesgo era aún mayor. Volvió a la cama y tomó el celular. Abrió la agenda de contactos y encontró el número de Rodrigo Farías, un detective privado, al que ya había contratado para investigaciones empresariales. Dudó por un momento. La idea de investigar a alguien que consideraba parte de su familia era incómoda.
Pero la seguridad de Tiago era lo primero. Necesitaba saber quién era la mujer que cuidaba a su hijo, que había traído de vuelta la sonrisa que tanto extrañaba. Marcó el número, y la decisión de descubrir la verdad sobre Clara quedó sellada. «¿Aló, Rodrigo? Soy yo, Renato de Almeida. Tengo un trabajo para ti, un poco diferente de lo habitual. Necesito una investigación discreta sobre una persona que trabaja en mi casa. No es por robo, ni por problemas con el empleado. Es más complicado que eso. Necesito saber quién es realmente esta persona, de dónde viene, por qué esconde su verdadera identidad. Estoy seguro de que la mujer que está cuidando a mi hijo no es quien dice ser, y necesito descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Sí, discreto, con absoluta confidencialidad. Puedes empezar mañana mismo». Renato colgó el teléfono y sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Las respuestas vendrían pronto, pero una parte de él se preguntaba si realmente quería descubrir la verdad sobre Clara. Sabía que la vida de él y de Tiago nunca volvería a ser la misma después de eso. La mujer que veía todos los días, que traía alegría a su hijo, tenía un pasado misterioso y tal vez peligroso. Y él estaba a punto de abrir la caja de Pandora. El capítulo termina con Renato mirando hacia la oscuridad de la noche, imaginando lo que el día siguiente traería. La mañana siguiente en la mansión de los Almeida amaneció bajo un velo de tensión invisible. El sol entraba por los grandes ventanales, pero Renato no sentía su calor. Se sentó a la mesa de la cocina para desayunar, pero el pan de dulce y el café que Clara había preparado con tanto cariño parecían insípidos. Sus ojos seguían cada movimiento de ella, la manera eficiente en que ella arreglaba la mesa, la postura discreta que había mantenido desde el primer día de trabajo. La fachada de empleada sencilla estaba de vuelta, impecable, pero ahora Renato sabía que había un universo entero escondido detrás de ella. Se sentía como un espectador de una obra de teatro, consciente de que el actor principal estaba disfrazado. La puerta de la cocina se abrió y Beatriz, la ama de llaves de la familia de toda la vida, entró. Con una mirada rápida, notó la atmósfera pesada. Había visto el auto de Renato en el garaje la noche anterior y la rigidez en su postura le decía que algo había sucedido. «Señor Renato, ¿está todo bien?» Apenas probó la comida. «Todo está bien, Beatriz. Solo necesito hablar contigo. Más tarde, en mi despacho», dijo Renato, y el tono de su voz no permitía objeciones. Clara, que estaba poniendo las tazas en el lavavajillas, se detuvo por un segundo, sus hombros se tensaron. Sintió la mirada de Renato y la tensión en su voz. Sin voltearse, terminó su tarea y salió de la cocina para tender la ropa, dejándolos solos. «¿Sucedió algo, señor Renato?», preguntó Beatriz, con la preocupación profundizándose en su rostro. «Es sobre Clara. Necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre ella». «¿Todo? Pero usted conoce a Clara desde hace meses». «En realidad, me doy cuenta de que no sé nada sobre ella. ¿De dónde vino? ¿Qué referencias presentó? ¿Cómo llegó a nosotros?». Beatriz se quedó pensativa por unos momentos. «Ahora que lo menciona, Clara apareció aquí de una manera un poco diferente a las otras empleadas que han trabajado en la casa. No vino a través de una agencia de empleo, ni por recomendación de conocidos. Simplemente apareció en la puerta un día, preguntando si necesitábamos a alguien para trabajar. Dijo que tenía experiencia y que podía empezar de inmediato». Renato frunció el ceño. «¿Y no te pareció extraño?». «En ese momento no. Hablaba tan bien, demostró tanto conocimiento sobre las tareas del hogar y usted necesitaba urgentemente a alguien. ¿Recuerda? Después de que la señora Marina se fue, Tiago estaba muy desanimado y la casa era un desorden. Yo estaba desesperada por encontrar a alguien confiable para cuidar de él. ¿Qué tipo de referencias presentó?».
Beatriz dudó. Es que no presentó referencias propiamente dichas. Dijo que venía de otra ciudad, del estado de Puebla, y que había trabajado para una familia que se mudó al extranjero y pagó un mes por adelantado como garantía. La última frase cayó como una bomba en los oídos de Renato. ¿Pagó por adelantado? Su voz estaba cargada de sorpresa. Las empleadas domésticas nunca pagan por adelantado, Beatriz. Necesitan el empleo para recibir dinero, no al revés. Es verdad. No lo pensé en ese momento. Estaba tan preocupada por encontrar a alguien confiable para cuidar de Tiago, que la idea de que fuera tan organizada y responsable me pareció un punto positivo. Renato sintió que estaba descubriendo la primera pista sólida de que algo no encajaba en la historia de Clara. Y en los meses que ha estado aquí, ¿nunca notaste nada extraño? ¿Comportamientos diferentes? ¿Conocimientos que no combinan con el trabajo? ¿Algo fuera de lo común? Beatriz se quedó pensativa de nuevo, su memoria siendo forzada a revivir cada detalle de la convivencia con la empleada. Bueno, ahora que lo menciona, hay algunas cosas que siempre me llamaron la atención. Cosas pequeñas, ¿sabe? Clara nunca se equivoca al acomodar los objetos de arte de la sala. Sabe exactamente cómo colocar cada pieza, como si entendiera del tema. Y cuando limpia los libros de la biblioteca, a veces la encuentro leyendo títulos en idiomas extranjeros. Una vez la vi hojeando un libro en alemán, otra vez en francés. Cuando le pregunté si entendía, dijo que sabía un poco, pero por la forma en que leía, parecía saber mucho más que eso. La curiosidad de Renato crecía con cada palabra de Beatriz. El misterio se estaba profundizando. ¿Algo más? Sus manos, dijo Beatriz en voz baja. No son manos de alguien que ha trabajado toda la vida en la limpieza. Son muy delicadas, sin callos, como si hubiera comenzado a nacer este tipo de trabajo hace poco tiempo. ¿Por qué nunca me dijo nada de esto? Pensé que no era importante. Clara es una excelente empleada. A Tiago le gusta mucho y ella nunca ha dado problemas. Pensé que tal vez solo era una persona culta que necesitaba aceptar este trabajo por necesidad. Renato asintió, pero sabía que había mucho más misterio allí de lo que Beatriz imaginaba. ¿Recibe visitas, llamadas telefónicas, correspondencia? Llamadas telefónicas, sí, de vez en cuando, pero siempre habla en voz baja, como si no quisiera ser escuchada. Y hay algo extraño. Cuando contesta esas llamadas, habla diferente. No podía entender el idioma, pero el tono de voz cambia por completo. ¿Se vuelve más aristocrático?, preguntó Renato, usando la palabra que lo había molestado el día anterior. La palabra de Beatriz confirmó exactamente lo que él había percibido. Sí, eso mismo. La palabra es esa. Se vuelve más formal, más imponente. Beatriz, quiero que observes a Clara con más atención en los próximos días. Cualquier cosa diferente, cualquier comportamiento extraño, dímelo de inmediato. ¿Usted cree que ella podría estar escondiendo algo peligroso? No sé qué pensar. Solo sé que la mujer que trabaja aquí no es quien dice ser. Después de la conversación con Beatriz, Renato decidió hacer sus propias observaciones. Durante la tarde, fingió estar trabajando en el despacho mientras observaba a Clara interactuar con Tiago. El niño había llegado de la escuela emocionado, queriendo mostrarle un trabajo de historia sobre civilizaciones antiguas. «Mira, Clara», dijo Tiago entusiasmado. «Hice un trabajo sobre el Imperio Romano. ¿Sabías que tenían esculturas increíbles?» Clara se detuvo en lo que estaba haciendo y se acercó a ver el trabajo. Renato observó que su expresión cambiaba cuando vio las imágenes de las esculturas romanas. «Estas son bellísimas», dijo. Y de nuevo, Renato notó que aparecía el acento diferente. «Esta de aquí es una copia de la Venus de Milo,
y esta otra parece estar inspirada en las obras de Bernini. Tiago abrió los ojos como platos. ¿Tú conoces esas esculturas? Clara dudó, como si hubiera hablado más de la cuenta. Leí sobre ellas en libros, respondió evasiva. Pero hablaste como una maestra de arte, como si las hubieras visto de verdad. ¿Estudiaste arte? Estudié muchas cosas cuando era joven. ¿Dónde? Eso fue hace mucho tiempo. Ahora ayúdame con la tarea de matemáticas. Renato se dio cuenta de cómo ella evadió hábilmente el tema, pero no antes de revelar conocimientos que definitivamente no combinaban con su supuesta procedencia sencilla. Más tarde, cuando Clara estaba organizando la biblioteca, Renato decidió ponerla a prueba discretamente. Entró al cuarto fingiendo buscar un documento. Clara, ¿podrías ayudarme? Estoy buscando un libro específico sobre arquitectura italiana. No recuerdo exactamente el título, pero sé que habla sobre palacios renacentistas. Ella dejó de organizar los libros y se volteó hacia él. Por unos segundos, Renato vio una expresión de conocimiento genuino en sus ojos. Debe estar buscando palacios de la Toscana o tal vez arquitectura florentina del siglo XV, dijo naturalmente. Ambos están en la sección de arte, en el tercer estante. Renato quedó impresionado. ¿Cómo sabes qué libros están en mi biblioteca? Clara se dio cuenta de que había revelado más de la cuenta. Cuando limpio los libros, acabo viendo los títulos, respondió nerviosa. Pero no solo viste los títulos, sabías exactamente de lo que estaba hablando. ¿Conoces la arquitectura italiana? No la conozco a fondo, mintió. Pero Renato vio la contradicción en sus ojos. Clara, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Ella se tensó de inmediato. Claro. ¿Dónde aprendiste realmente todo lo que sabes? Porque definitivamente no fue trabajando como empleada doméstica. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Clara lo miraba como un animal acorralado, tratando de decidir si debía huir o enfrentar la situación. Señor Renato, no entiendo a qué se refiere. Sí, lo entiendes. Ayer te vi bailando con Tiago. No eras una persona común enseñando pasos básicos. Eras alguien con formación en baile clásico. Hoy demuestras conocimientos profundos sobre arte y arquitectura. Hablas idiomas extranjeros. Tus manos son demasiado delicadas para alguien que ha trabajado toda la vida en la limpieza. Comenzaron a formarse lágrimas en los ojos de Clara. Por favor, no me haga preguntas sobre mi pasado. ¿Por qué? ¿Qué estás escondiendo? No estoy escondiendo nada que pueda perjudicar a su familia, dijo con la voz quebrada. Solo quiero trabajar en paz, cuidar de Tiago, tener una vida sencilla. Una vida sencilla, Clara. Claramente no naciste para una vida sencilla. Todo en ti grita refinamiento, educación, clase social alta. ¿Por qué estás aquí fingiendo ser algo que no eres? Clara comenzó a llorar en silencio. Porque a veces las personas necesitan huir de quienes eran para sobrevivir. La respuesta de Clara fue como un puñetazo en el estómago de Renato. ¿Huir para sobrevivir? ¿Qué tipo de pasado tenía que tener una persona para abandonar por completo su identidad? Clara, estás en peligro. No, aquí estoy a salvo. ¿A salvo de qué? ¿De quién? Ella negó con la cabeza, negándose a responder. Señor Renato, por favor, déjeme seguir trabajando aquí. Le prometo que nunca perjudicaré a su familia. Tiago significa mucho para mí. ¿Y por qué? ¿Por qué mi hijo significa tanto para ti? Clara se secó las lágrimas y lo miró directamente a los ojos. Porque me recuerda a alguien que perdí. Alguien muy importante. Renato sintió que el corazón se le aceleraba. ¿A quién perdiste? Pero Clara ya había salido de la biblioteca, dejándolo solo con más preguntas que cuando comenzó la conversación. Se sintió frustrado e impotente. La mujer que cuidaba a su hijo era un enigma,
y por más que lo intentara, no podía unir las piezas del rompecabezas. Esa noche, Renato tomó una decisión que lo cambiaría todo. Tomó el teléfono y llamó a Rodrigo Farias. Rodrigo, necesito una investigación discreta sobre una persona que trabaja en mi casa. No, no es por robo. Es más complicado que eso. Necesito saber quién es realmente esta persona, de dónde viene, por qué esconde su verdadera identidad. Estoy seguro de que la mujer que está cuidando a mi hijo no es quien dice ser, y necesito descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Sí, discreto, con absoluta confidencialidad. Puedes empezar mañana mismo. Después de arreglar los detalles de la investigación, Renato se acostó, sabiendo que pronto tendría respuestas. Pero una parte de él se preguntaba si realmente quería descubrir la verdad sobre Clara, porque algo le decía que cuando supiera quién era realmente, su vida nunca volvería a ser la misma. Los días se arrastraron con una lentitud angustiante en la mansión de los Almeida. La tensión entre Renato y Clara era un peso silencioso en el ambiente, algo que flotaba en el aire y que solo ellos parecían percibir. Renato, obsesionado con la investigación, observaba cada movimiento de ella, cada palabra, cada expresión facial, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Notaba cómo ella se había vuelto más reservada, sus sonrisas más contenidas, como si sintiera el peso de esa mirada constante. Clara, por su parte, continuaba desempeñando sus tareas con la misma eficiencia de siempre, pero sus ojos mostraban una vigilancia cautelosa, una tristeza que se profundizaba cada día. Tiago era el único ajeno a esa atmósfera cargada. Para él, Clara continuaba siendo la persona que lo hacía sonreír, que le enseñaba cosas interesantes y que llenaba el vacío dejado por la muerte de su madre. Renato sentía un toque de culpa cada vez que veía a su hijo interactuar naturalmente con Clara, sabiendo que sus investigaciones podrían destruir esa relación especial. Se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si la verdad que buscaba valdría la pena el riesgo de romperle el corazón a Tiago de nuevo. La mañana en que todo cambió, Renato estaba en el despacho fingiendo trabajar cuando el teléfono sonó. Era Rodrigo Farias, y el tono de voz del detective indicaba que había descubierto algo significativo. Renato, necesito hablar contigo en persona. Lo que descubrí sobre Clara es demasiado complicado para discutirlo por teléfono. ¿Es tan serio? Más serio de lo que puedes imaginar. ¿Puedes recibirme ahora? Renato miró por la ventana del despacho y vio a Clara tendiendo la ropa en el patio, tarareando una melodía que sonaba claramente clásica. Ven, necesito saber la verdad. Rodrigo llegó en menos de una hora, cargando una carpeta voluminosa. Era un hombre experimentado, que ya había investigado casos complejos de fraude empresarial e infidelidad conyugal, pero su expresión indicaba que este caso era diferente a todo lo que había enfrentado. Se sentó en uno de los sillones de cuero del despacho y abrió la carpeta. Renato, siéntate. Lo que te voy a contar te va a impactar. ¿Es una criminal? ¿Una fugitiva? No, exactamente. Rodrigo sacó una serie de documentos y fotografías de la carpeta. Clara no es quien crees. De hecho, Clara ni siquiera es su nombre verdadero. Su nombre verdadero es Condesa Clara Beltrán. Es heredera de una de las familias más ricas e influyentes de Europa. Las palabras de Rodrigo resonaron en el despacho como bombas. Renato sintió que la sangre se le helaba. Tomó una de las fotografías que el detective había traído. Mostraba a Clara en un baile elegante, vestida con un vestido de gala deslumbrante, bailando con un hombre de smoking en un salón que parecía un palacio. Era definitivamente Clara, pero una versión que él nunca imaginó.
En esa foto irradiaba confianza, elegancia y una naturalidad aristocrática que explicaba todo lo que Renato había observado. Esto no puede ser real, murmuró Renato, observando la imagen. Es real, confirmó Rodrigo. La familia Beltrán posee palacios en el estado de Jalisco, viñedos en el Valle de Guadalupe, empresas por toda América Latina. Clara era la heredera principal de un imperio que vale más de 500 millones de euros. ¿Qué pasó? Rodrigo tomó otro documento. Hace aproximadamente 1 año y medio, la condesa Clara Beltrán desapareció de Europa sin dejar rastro. La familia presentó una denuncia, contrató a investigadores privados, ofreció recompensas. Nadie pudo encontrarla. Renato sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. ¿Por qué huyó? Aquí se pone más complicado. Conseguí algo de información a través de contactos en Europa. Aparentemente, la familia estaba presionando a Clara para que aceptara un matrimonio arreglado con un empresario muy influyente, un acuerdo que fortalecería los negocios de la familia, pero que Clara se negaba a aceptar. Matrimonio arreglado. Eso todavía existe. Sí, especialmente entre familias muy ricas y tradicionales. El novio elegido era Víctor Castellanos, dueño de una cadena de hoteles de lujo, un hombre mucho mayor que Clara, con una reputación cuestionable. Renato miró de nuevo la fotografía. ¿Y ella huyó para escapar del matrimonio? Más que eso, descubrí que la presión familiar se estaba volviendo extrema. Amenazas de desheredarla, aislamiento social, chantaje emocional. Clara se vio obligada a elegir entre su libertad y su familia. Y eligió la libertad. Pero el costo fue altísimo. Lo abandonó todo. Fortuna, familia, identidad, país. Obtuvo documentos falsos y desapareció por completo. Renato se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, Clara ahora estaba jugando con Tiago en el jardín, enseñándole a identificar diferentes tipos de flores. La escena era tan natural, tan cariñosa, que era difícil conciliarla con la imagen de la condesa aristócrata que acababa de descubrir. Rodrigo, ¿cómo puedo estar seguro de que esta información es confiable? El detective tomó otro documento de la carpeta. Conseguí una copia de su acta de nacimiento original. Clara Beltrán, nacida en la Ciudad de México, hija del conde Alejandro Beltrán y la condesa Isabela Beltrán, educación en escuelas privadas en Suiza. Se graduó en Historia del Arte en la Universidad de Oxford. Habla 6 idiomas con fluidez. Todo comenzaba a tener sentido. El conocimiento de arte, los idiomas, la postura elegante, la forma en que bailaba, cómo hablaba de la arquitectura italiana. Clara no estaba fingiendo ser aristócrata cuando esos comportamientos se le escapaban. Estaba fingiendo ser una persona común. Hay más, continuó Rodrigo. La familia Beltrán todavía la está buscando. Tienen investigadores activos y ofrecen una recompensa significativa por información sobre su paradero. ¿Qué tipo de recompensa? 100.000 euros. Renato sintió un escalofrío. ¿Saben que está en México? No estoy seguro, pero si lo descubren, no se rendirán fácilmente. Estamos hablando de una familia extremadamente poderosa, con conexiones políticas y empresariales en toda América Latina. En ese momento, Tiago entró corriendo en el despacho, emocionado. «Papá, Clara me enseñó los nombres de las flores en náhuatl. ¿Quieres escuchar?» Renato miró a su hijo, sintiendo que el corazón se le encogía. Tiago no tenía idea de que la mujer a la que tanto amaba estaba viviendo una mentira, huyendo de un pasado que podría destruir la paz de todos ellos. «Ahora no, Tiago. Papá está en una reunión. Pero es rápido. Rosa Roja es Xochitl, Margarita es Cuautli». «Tiago», repitió Renato con más firmeza. El niño salió desanimado y Renato se volvió hacia Rodrigo. «¿Qué más descubriste?» «Hay una complicación adicional.
El novio rechazado, Víctor Castellanos, no aceptó bien la huida de Clara. Considera el rechazo una humillación pública y está decidido a encontrarla. Él no solo quiere que regrese, quiere que sea humillada por haberse atrevido a desafiarlo. ¿Qué clase de hombre es Víctor? Rodrigo mostró una foto de un hombre de apariencia intimidante, con ojos fríos y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Rico, poderoso y con fama de no aceptar la derrota. Tiene conexiones dudosas y métodos cuestionables para conseguir lo que quiere. Renato sintió un escalofrío. ¿Clara está en peligro? Si la encuentran, probablemente sí. Víctor no es el tipo de hombre que olvida un desaire público, y la familia de ella está dividida. El padre aparentemente quiere que Clara regrese a cualquier costo, dispuesto incluso a revisar el matrimonio arreglado, pero el hermano mayor, Fernando Beltrán, considera que la huida es una traición a la familia y quiere que ella enfrente las consecuencias. Renato absorbía cada información como si fueran puñetazos en el estómago. La mujer que cuidaba a su hijo, que había traído alegría de vuelta a la casa, estaba huyendo de un pasado que podría ser peligroso para todos ellos. Rodrigo, necesito unas horas para procesar todo esto. Mantén absoluta confidencialidad sobre esta información. Claro, pero Renato, tienes que decidir qué vas a hacer. Si yo pude descubrir su identidad, otros también pueden. Después de que Rodrigo se fue, Renato se quedó solo en el despacho con las fotografías y documentos esparcidos sobre la mesa. Cada imagen contaba una historia diferente. Clara en bailes elegantes, en palacios suntuosos, rodeada de gente de la alta sociedad europea, y ahora estaba allí, en su casa, fingiendo ser una empleada doméstica sencilla. Lo que más lo perturbaba no era la mentira en sí, sino entender la desesperación que llevaría a alguien a abandonar por completo su identidad. ¿Qué tipo de presión? ¿Qué tipo de miedo haría que una condesa se escondiera como empleada doméstica? Renato miró por la ventana de nuevo. Clara estaba ayudando a Tiago con su tarea en la mesa del jardín. La dedicación de ella hacia el niño era genuina, de eso no dudaba, pero ahora necesitaba tomar una decisión que lo cambiaría todo. Debería confrontarla con la verdad, debería protegerla, o debería alejarla de Tiago antes de que su pasado trajera consecuencias peligrosas para su familia. Una cosa era segura. La mujer que él creía conocer no existía. En su lugar, había una aristócrata fugitiva, cargando secretos que podrían destruir la paz que tanto le había costado construir después de la muerte de su esposa. Y lo más aterrador de todo era darse cuenta de que, independientemente de quién fuera realmente Clara, Tiago ya la amaba como a una segunda madre. Cualquier decisión que tomara ahora afectaría profundamente a su hijo. Renato juntó los documentos, los guardó en un lugar seguro y se preparó para la conversación más difícil de su vida. Necesitaba confrontar a Clara, pero no con acusaciones. Necesitaba ofrecerle una mano amiga, una alianza. Necesitaba entender qué la motivaba a sacrificarse tanto por su libertad. La pregunta que no salía de su mente era simple. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger a la mujer que había devuelto la felicidad a su hijo? Sabía que necesitaba mirarla a los ojos cuando descubriera si la condesa Clara Beltrán era realmente la persona en quien su hijo había depositado tanto amor y confianza. Renato pasó toda la tarde ensayando mentalmente cómo abordaría a Clara. Las revelaciones de Rodrigo resonaban en su mente como olas que se negaban a calmarse. Condesa Clara Beltrán, heredera de 500 millones de euros, fugitiva de un matrimonio arreglado. Cada información parecía más surrealista que la anterior, pero la evidencia era irrefutable. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados sobre el paisaje de la Ciudad de México, Renato decidió que no podía esperar más. Tiago estaba en su habitación, terminando la tarea.
Beatriz había salido a hacer compras al mercado y Clara estaba en la cocina preparando la cena. Era el momento perfecto para una conversación que lo cambiaría todo. «Clara», dijo al entrar en la cocina, cargando la carpeta con los documentos que Rodrigo le había dejado. «Necesitamos hablar». Ella se volteó y Renato vio de inmediato el cambio en su expresión. Había algo en su tono de voz, en la carpeta que llevaba en las manos, que la puso en alerta máxima. La máscara de tranquilidad se rompió, dando paso a una tensión vigilante. «¿Sucedió algo, señor Renato?» «Sí, sucedió. Descubrí quién eres realmente». Las palabras cayeron en el ambiente como piedras arrojadas a un lago tranquilo. Clara se puso pálida. Sus manos temblaron ligeramente, y por unos segundos pareció una niña perdida buscando una salida. «No entiendo a qué se refiere». Intentó mantener la fachada, pero su voz salió débil, insegura. Renato colocó la carpeta sobre el mostrador de la cocina y la abrió, revelando las fotografías y documentos. «Condesa Clara Beltrán», dijo lentamente, observando cada una de sus reacciones. «Heredera de la familia Beltrán, fugitiva de Europa». Clara se derrumbó. Sus piernas fallaron y tuvo que apoyarse en el fregadero para no caer. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, y Renato vio toda la máscara cuidadosamente construida desmoronarse en cuestión de segundos. «¿Cómo lo descubrió?», preguntó entre sollozos. «Contraté a un investigador. Clara, tus habilidades, tus conocimientos, tu refinamiento, todo gritaba que no eras quien decías ser». Se cubrió el rostro con las manos, llorando en silencio. «Traté tanto de esconderme, pensé que lo había logrado. ¿Por qué huiste? ¿Por qué abandonaste a tu familia, tu fortuna, toda tu vida?» Clara respiró hondo, se secó las lágrimas y lo miró directamente a los ojos. «Porque querían venderme como si fuera una propiedad. Mi padre arregló un matrimonio con Víctor Castellanos, un hombre que yo despreciaba, que tenía una reputación terrible, pero que fortalecería los negocios de la familia. No importaba lo que yo sentía, lo que yo quería, solo era una pieza en su juego financiero». Renato se acercó a ella, viendo el dolor genuino en sus ojos. «Y te negaste». «Me negué durante meses. Dije que prefería renunciar a la herencia, que quería elegir mi propia vida. Pero comenzaron a presionarme de formas cada vez más crueles». «¿Qué clase de presión?», Clara dudó, como si revivir esos recuerdos fuera físicamente doloroso. «Aislamiento. Cortaron mi acceso al dinero, a mis amigos, incluso a los empleados de la casa que me conocían desde niña. Me dijeron que estaba avergonzando a la familia, que era una desagradecida. Y no fue solo eso. Mi hermano Fernando se unió a mi padre y me dijo que si no aceptaba el matrimonio, me internarían en un sanatorio. Afirmaron que estaba mentalmente inestable por rechazar un acuerdo tan ventajoso. Tenía una semana para decidir: matrimonio o internamiento». La crueldad de la situación impactó a Renato. Imaginar a Clara, una mujer inteligente e independiente, siendo coaccionada de esa manera, despertó en él una furia protectora que no esperaba sentir. «Entonces, huiste». «En la víspera del plazo final, salí de casa como si fuera a hacer compras. Llevaba solo un bolso pequeño y los documentos falsos que había conseguido a través de contactos discretos. Nunca volví. Viajé por varios países durante meses, siempre cambiando de identidad, siempre mirando por encima del hombro. Elegí México porque estaba lejos de Europa, porque podía pasar desapercibida más fácilmente, porque nadie de mi familia tenía conexiones aquí». «¿Y cómo llegaste a mi casa?» «Busqué trabajo en varias ciudades del interior. Quería un lugar donde pudiera desaparecer por completo. Cuando me enteré de que usted necesitaba a alguien para cuidar de la casa y de Tiago, pareció perfecto. Una familia pequeña,
discreta, lejos de los centros urbanos donde alguien pudiera reconocerme. Clara, abandonaste una fortuna de 500 millones de euros para trabajar como empleada doméstica. Ella se rió amargamente. El dinero no vale nada cuando viene con grilletes. Prefiero ser libre y pobre que rica y prisionera. Renato sintió que la admiración crecía en su interior. El valor necesario para abandonarlo todo, para empezar de cero, era algo que pocos tendrían. Pero Tiago, dijo suavemente, ¿por qué te encariñaste tanto con mi hijo? La pregunta tocó algo profundo en Clara. Las lágrimas volvieron a brotar, pero ahora eran diferentes, más dulces, más cargadas de amor. Tiago me recuerda mucho a mi hermano menor, Mateo, dijo con la voz quebrada. Él murió cuando yo tenía 17 años. Un accidente automovilístico. Era dulce, inteligente, curioso y sobre todo exactamente igual a Tiago. Cuando lo vi por primera vez, tan triste por la pérdida de su madre, tan solo a pesar de estar cerca de usted, mi corazón se rompió. Vi a Mateo en él. Vi la oportunidad de cuidar a alguien especial de nuevo. Renato sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por eso te dedicas tanto a él. Tiago me dio un propósito de nuevo. Cuidarlo, verlo sonreír, enseñarle cosas, le dio sentido a mi vida después de tanto tiempo perdida. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar ahora que sé la verdad? Clara lo miró con un miedo genuino. ¿Me va a entregar a mi familia? ¿Entregarte? Clara, eres una mujer libre. No te voy a entregar a nadie. Pero ellos ofrecen una recompensa de 100.000 euros para quien informe de mi ubicación. Sé de eso. Lo monitoreo discretamente. Sé que nunca han dejado de buscarme. Sé que Víctor considera mi huida una humillación personal y que no se rendirán fácilmente. Clara, estás a salvo aquí. No voy a dejar que nadie te lleve en contra de tu voluntad. La pregunta golpeó a Renato como un puñetazo. ¿Tú crees que él sería capaz de usar a Tiago en mi contra? No sé hasta dónde llegaría. Solo sé que los hombres como él no aceptan ser rechazados públicamente. Si es necesario presionarte a través de Tiago, lo hará. Mi presencia aquí puede traer un peligro real a tu familia. En ese momento Tiago apareció en la cocina, interrumpiendo la tensa conversación. Clara, terminé la tarea. ¿Puedes ayudarme con ese libro de náhuatl? Renato vio a Clara transformarse instantáneamente. Se secó las lágrimas, puso una expresión alegre y se volteó hacia Tiago como si nada hubiera pasado. Claro, mi amor, ya vamos a la sala. Salió de la cocina, dejando a Renato solo con todas las revelaciones. Condesa fugitiva, heredera rechazada, mujer valiente, segunda madre para Tiago. Clara era todas esas cosas a la vez, y cada faceta de ella complicaba aún más la situación. Renato guardó los documentos en la carpeta, sabiendo que la conversación estaba lejos de terminar. Necesitaba tomar una decisión que pudiera cambiar el destino de todos ellos. Semanas pasaron desde el enfrentamiento en la cocina y la dinámica de la casa había cambiado por completo. Renato y Clara ahora compartían un secreto que los unía de una manera extraña. Ella ya no necesitaba ocultar por completo quién era, y él se había convertido en su protector silencioso. Tiago continuaba ajeno a todo, feliz con la presencia de Clara, quien ahora se permitía ser un poco más natural con él. Esa mañana en particular, Renato estaba en el despacho cuando Beatriz entró apresurada, con una expresión de preocupación que rara vez se veía en el rostro de la experimentada ama de llaves. «Señor Renato, hay 2 hombres en la puerta preguntando por Clara. Dicen que son investigadores privados». A Renato se le heló la sangre al instante. Era exactamente lo que más temía desde que descubrió la verdad sobre Clara. ¿Qué tipo de preguntas están haciendo? Me mostraron una foto de ella y preguntaron si la conocíamos.
Dijeron que su familia está muy preocupada y ofrece una recompensa por información. Renato se levantó rápidamente. ¿Dónde está Clara? Llevó a Tiago a la escuela. Debe estar volviendo en cualquier momento. Beatriz, ve a la puerta y diles que nunca has visto a esa persona. Sé convincente. Mientras tanto, voy a llamar a Clara y avisarle que no regrese a casa todavía. Beatriz asintió y salió corriendo. Renato tomó el celular con manos temblorosas y marcó el número de Clara. Ella contestó al segundo tono. «Señor Renato, ¿pasó algo?» «Clara, no regreses a casa ahora. Hay investigadores aquí buscándote». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando Clara habló de nuevo, su voz estaba llena de miedo. «Me encontraron. Sabía que este día llegaría. Tal vez sea mejor que me vaya de una vez. No, no voy a dejar que huyas de nuevo. Vamos a encontrar una solución». Renato observó por la ventana, mientras Beatriz hablaba con dos hombres bien vestidos en la entrada de la propiedad. «Se fueron, pero todavía no es seguro que regreses. Nos encontraremos en un lugar neutral para hablar». Acordaron encontrarse en una cafetería en el centro de la ciudad. Cuando Renato llegó, encontró a Clara sentada en un rincón, con gafas de sol y un pañuelo en la cabeza, claramente tratando de pasar desapercibida. «Renato», dijo ella cuando él se sentó, «llegó el momento de que me vaya. No puedo ponerlos a ti y a Tiago en peligro». «Clara, no voy a dejar que enfrentes esto sola. No entiendes. Esos investigadores son solo el principio. Si informan que estoy aquí, pronto enviarán a personas más persuasivas. Víctor no es solo un empresario rechazado. Tiene conexiones con gente peligrosa. Si es necesario, usará métodos más directos para hacerme volver. El tipo que puede poner a Tiago en riesgo solo por estar cerca de mí». La mención de su hijo hizo que la ira de Renato creciera. ¿Sería capaz de amenazar a un niño? Los hombres como Víctor son capaces de cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Y él me quiere de vuelta, no por amor, sino por orgullo herido. Renato tomó las manos de Clara sobre la mesa. «Escucha bien. No voy a dejar que nadie amenace a mi familia, y tú eres parte de esta familia ahora. Tiago te ama, Clara. Si te vas ahora, lo vas a destrozar. Ya perdió a su madre, no puede perderte a ti también». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Pero si me quedo, puedo ponerlo en un peligro real. Entonces vamos a encontrar una manera de protegerte sin que tengas que huir de nuevo». «¿Cómo?». Renato respiró hondo. Estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo, pero sabía que era la única forma de mantener a Clara a salvo y a Tiago feliz. «Cásate conmigo». La propuesta salió de su boca antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba diciendo. Clara lo miró como si hubiera oído mal. «¿Qué?». «Cásate conmigo, Clara. Si eres mi esposa, tendrás protección legal aquí en México. Será más difícil para ellos obligarte a regresar. No tiene que ser por amor. Puede ser solo un arreglo práctico, una forma de protegerte y asegurar que Tiago no pierda a otra persona importante». Clara se quedó en silencio por varios minutos, procesando la propuesta. «¿Harías eso por mí? ¿Por Tiago?» «Lo haría. Ustedes dos son las personas más importantes en mi vida ahora. ¿Y después, cuando todo esto pase, cuando ya no haya peligro?», preguntó. Renato dudó. La verdad era que no sabía exactamente lo que sentía por Clara. Gratitud, admiración, una protección creciente. Pero, ¿sería amor? Ya veremos cuando lleguemos a ese punto. Clara respiró hondo. «Si acepto, tiene que quedar claro que es solo por protección. No quiero que te sientas obligado a nada más que eso. Y Tiago nunca puede saber de mi pasado. Para él, soy solo Clara, la mujer que elegiste para ser tu esposa». «De acuerdo». Clara le extendió la mano. «Entonces, acepto tu propuesta de matrimonio, Renato. No por amor, sino por supervivencia».
Cuando Renato le estrechó la mano, sellando el acuerdo más extraño de su vida, supo que acababa de cambiar el destino de todos ellos. Ahora Clara sería su esposa. Tiago tendría una nueva madre, y él tendría que proteger a la mujer que había traído la alegría de vuelta a su hogar. Pero en el fondo de su mente, una pregunta persistía. ¿Sería realmente posible mantener este arreglo solo práctico, o los sentimientos lo complicarían todo? El matrimonio civil de Renato y Clara se llevó a cabo 3 días después del encuentro en la cafetería. Una ceremonia sencilla, en el registro civil, solo con Beatriz como testigo y Tiago radiante de felicidad, con un pequeño traje. Para el niño, finalmente tenía una familia completa de nuevo. Para Renato y Clara, era una estrategia de supervivencia disfrazada de romance, un pacto silencioso de protección. Pero la felicidad duró poco. La mañana siguiente al matrimonio, Renato estaba tomando café cuando su celular sonó. Era Rodrigo Farias, y el tono urgente en la voz del detective le heló la sangre. «Renato, tienes que sacar a Clara de la ciudad ahora mismo. Acabo de recibir información alarmante. Los investigadores que estuvieron en tu casa lograron fotografiarlos en la cafetería. Las imágenes ya llegaron a Europa. La familia Beltrán sabe exactamente dónde está Clara. Y hay más. Víctor está viniendo personalmente a México. Llegó anoche a la Ciudad de México con un equipo de seguridad privado». Renato miró a la cocina, donde Clara estaba preparando el desayuno de Tiago, tarareando una melodía italiana en voz baja. Ella no tenía idea de que la pesadilla se acercaba. «Rodrigo, ¿qué clase de hombre es este Víctor?», preguntó. «El tipo que considera a Clara su propiedad. Gastó una fortuna para encontrarla, movilizó recursos internacionales y ahora que sabe dónde está, no va a dejar que un matrimonio de papel se lo impida. Para ellos es obvio que solo fue un intento desesperado de protección». «¿Y Tiago? ¿Mi hijo está en peligro?». «Probablemente sí. Los hombres como Víctor usan cualquier medio necesario para conseguir lo que quieren. Si necesita presionarte a través de Tiago, lo hará». En ese momento, Clara entró a la sala con una bandeja de café. Al ver la expresión de Renato, se detuvo de inmediato. «¿Pasó algo?». Renato colgó el teléfono y la miró. «Clara, siéntate. Tenemos un problema serio. Te encontraron, ¿verdad? Peor que eso. Víctor está en México. Vino personalmente a buscarte». Clara se puso pálida como el papel. Sus piernas le fallaron y tuvo que apoyarse en el sillón para no caer. «No, no, no, no. Esto no puede estar pasando». «Clara, respira. Vamos a encontrar una solución». «No lo entiendes», entró en pánico. «Víctor no acepta desaires. Si vino hasta aquí, significa que está dispuesto a hacer cualquier cosa para llevarme de vuelta. ¿Cómo usar a Tiago en mi contra?». Las palabras de Clara golpearon a Renato como puñetazos en el estómago. La idea de que alguien amenazara a su hijo despertó en él una furia que no sabía que tenía. «Nadie va a tocar a Tiago. Renato, no conoces a este hombre. Tiene recursos, conexiones, personas que hacen cualquier cosa por dinero. Si es necesario hacer algo impensable para obligarme a regresar, lo hará. La única solución es que yo desaparezca sola». «Clara, esa no es la única forma. Si yo me voy, Víctor no tendrá motivos para amenazar a Tiago». En ese momento, Tiago entró en la sala, con la mochila en la espalda, listo para ir a la escuela. Al ver las caras tensas de los adultos, se detuvo. «¿Qué pasó? ¿Por qué tienen cara de velorio?». Renato y Clara intercambiaron miradas desesperadas. ¿Cómo explicarle a un niño que la mujer que acababa de ganar como nueva madre podría tener que desaparecer para protegerlo? «Tiago». Clara se acercó a él, arrodillándose para estar a su altura. «Necesito hablar algo importante contigo». «¿Qué pasó, Clara? ¿Estás llorando?». A veces, los adultos necesitan tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que aman. Es posible que tenga que viajar por un tiempo.
¿Viajar a dónde? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé todavía, mi amor. Solo sé que podría ser necesario. Tiago comenzó a entender que algo muy serio estaba pasando. ¿Es por mi culpa? ¿Hice algo mal? No, no, mi amor. Eres perfecto. Es solo que a veces las personas del pasado aparecen y complican las cosas. ¿Esas personas son malas?, preguntó. Son personas que creen que saben lo que es mejor para mí, incluso cuando se equivocan. Y si no te vas, me van a hacer daño a mí y a mi papá. La pregunta directa y madura de Tiago le partió el corazón a Clara. ¿Existe esa posibilidad? Tiago se quedó pensativo por unos momentos. Cuando habló de nuevo, su voz tenía una determinación que sorprendió a los adultos. Entonces, no dejes que te lleven. Huyamos juntos. No quiero perderte como perdí a mi mamá. Si tenemos que huir, huyamos todos juntos. Renato sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Su hijo, que había perdido tanto, estaba dispuesto a renunciar a todo para no perder a Clara. Tiago, no es tan simple, dijo Renato en voz baja. ¿Por qué no? Podemos ir a otro país, cambiarnos de nombre, empezar una vida nueva como en las películas. Clara abrazó a Tiago con fuerza. Mi amor, tu vida está aquí, tu escuela, tus amigos, la casa de tu papá. No importa, nada de eso importa si no estás con nosotros. En ese momento, Beatriz entró corriendo en la sala con una expresión de terror en el rostro. Señor Renato, están llegando carros. Varios autos negros, parecen oficiales. Renato corrió a la ventana y vio una caravana de vehículos de lujo deteniéndose frente a la propiedad. Hombres de traje oscuro salían de los autos, claramente guardias de seguridad profesionales. Y en el centro de todos ellos, un hombre elegante, de unos 50 años, con una presencia intimidante. «Víctor», susurró Clara, reconociéndolo a la distancia. «Tiago, ve a tu cuarto ahora mismo», ordenó Renato. «No, no voy a dejar que se lleven a Clara». «Tiago, obedece a tu papá», dijo Clara con firmeza. «Ve a tu cuarto y no salgas de ahí, pase lo que pase». El niño salió a regañadientes, pero antes se detuvo en la puerta. «Clara, ¿prometes que no te irás sin despedirte?» Clara no pudo responder, solo asintió con la cabeza, tratando de no desmoronarse por completo. Renato se volteó hacia él cuando Tiago se fue. «Gracias por todo, por darme una familia, aunque sea por poco tiempo. Clara, no hables como si fuera una despedida. Es una despedida. No puedo ponerlos a ti y a Tiago en peligro por mi pasado». El timbre sonó. Un sonido simple que resonó por la casa como una sentencia de muerte. «Yo abro», dijo Renato. «Tú te quedas aquí». «No, voy contigo. Si tengo que enfrentar mi pasado, lo haré con la frente en alto». Renato miró a Clara y ya no vio a la empleada tímida o a la fugitiva desesperada. Vio a la condesa Clara Beltrán con toda la dignidad aristocrática de su linaje. Juntos caminaron hacia la puerta principal. Al otro lado estaba el hombre que había cambiado el destino de Clara para siempre, acompañado por una pequeña milicia privada. Víctor Castellanos había llegado a buscar lo que consideraba suyo. Cuando Renato abrió la puerta, el italiano sonrió, pero era una sonrisa fría, sin calidez, que no le llegaba a los ojos. «Renato de Almeida, supongo. Soy Víctor Castellanos. He venido a buscar a mi prometida». «Tu ex prometida», lo corrigió Renato. «Clara es mi esposa ahora». Víctor se rió. Un sonido desagradable que resonó en el vestíbulo. «Un matrimonio por conveniencia no vale nada, mi querido. Especialmente cuando se hizo para frustrar acuerdos familiares legítimos». Clara tomó su decisión. Ella no quiere volver. Clara tomó una decisión equivocada basada en una rebeldía juvenil. Ahora es el momento de que vuelva a casa y cumpla con sus responsabilidades. Sus responsabilidades están aquí, conmigo y con mi hijo.
Víctor miró más allá de Renato y vio a Clara parada detrás de él. Su sonrisa se ensanchó. «Clara, querida, ¿cuánto tiempo?» «Víctor», respondió ella con voz firme, «no debiste venir». «Claro que sí. Somos prometidos desde hace más de un año. Es hora de terminar lo que empezamos». «Nunca fuimos prometidos de verdad. Eso fue una imposición de mi familia». «Detalles. Lo importante es que vuelvas conmigo a Europa, a donde perteneces». «No pertenezco a ningún lugar. Yo elijo dónde quiero estar». Víctor dio un paso dentro de la casa, ignorando por completo a Renato. «Clara, no lo hagamos de la manera difícil. Vuelve conmigo hoy y tu nueva familia se quedará en paz». La amenaza implícita en sus palabras hizo que Renato se interpusiera entre Víctor y Clara. «Estás amenazando a mi familia. Estoy ofreciendo una solución civilizada. Clara vuelve a casa, cumple sus compromisos familiares y todos somos felices. Y si ella se niega...» La sonrisa de Víctor desapareció por completo. «Entonces tendremos que ser más persuasivos». En ese momento, Tiago apareció en lo alto de la escalera, habiendo desobedecido la orden de quedarse en su cuarto. Víctor miró al niño y su sonrisa regresó, pero ahora era aún más siniestra. «Y este debe ser Tiago, un niño hermoso. Sería una pena que algo le pasara por la terquedad de Clara». Fue la gota que derramó el vaso. Renato se lanzó hacia Víctor, pero fue contenido por los guardias de seguridad. «¡No toques a mi hijo!», gritó Renato. Clara se interpuso entre todos ellos. «Basta, Víctor. Tú ganas. Iré contigo». «Clara, no», gritó Renato. «Es la única forma de proteger a Tiago», dijo, con lágrimas rodando por su rostro. «Víctor, iré, pero prometes que nunca más molestarás a esta familia». «Lo prometo», dijo Víctor satisfecho. «Siempre supe que eras una mujer sensata». Clara se volteó hacia Renato una última vez. «Cuida bien de Tiago. Dile que todo lo que vivimos aquí fue real». Y comenzó a caminar hacia los autos negros, dejando atrás a la única familia que la había hecho feliz desde la muerte de su hermano. Renato vio cómo los autos negros desaparecían en el horizonte, llevándose a Clara, sintiendo como si le hubieran arrancado una parte del alma. Tiago bajó corriendo las escaleras, con lágrimas rodando por su rostro. «Papá, ¿por qué dejaste que se llevaran a Clara? Hijo, ella se fue para protegernos». «Pero yo no quiero protección, la quiero de vuelta», dijo Tiago entre sollozos. Renato abrazó a Tiago, sintiendo que su propia determinación crecía. Clara se había sacrificado por ellos, pero él no iba a aceptar ese final, no después de descubrir que la amaba de verdad. «Tiago, papá va a traer a Clara de vuelta». «¿Cómo?» «No lo sé todavía, pero encontraré la manera». En ese momento Beatriz se acercó, sosteniendo algo en sus manos. «Señor Renato, Clara me pidió que le diera esto si algo le pasaba». Era un sobre sellado con el nombre de Renato, escrito con una caligrafía elegante. Dentro, una carta y algo que lo dejó sin aliento, las joyas que él la había visto usar discretamente. «Mi querido Renato, si estás leyendo esto, significa que mi pasado finalmente me ha alcanzado. Estas joyas pertenecieron a mi abuela, la única persona de la familia que siempre me apoyó. Son las únicas cosas de valor que traje de Europa. Véndelas y usa el dinero para darle a Tiago la mejor educación posible. Se merece todo lo bueno que la vida puede ofrecer. Renato, quiero que sepas que estos meses contigo y Tiago han sido los más felices de mi vida desde la muerte de Mateo. Tiago me devolvió la esperanza de que todavía hay cosas puras en el mundo. ¿Y tú? Me mostraste lo que es ser protegida y amada de verdad. Nuestro matrimonio puede haber comenzado como una conveniencia, pero para mí se convirtió en algo real. Te amo, Renato. Los amo a los dos más que cualquier fortuna o título aristocrático. Por favor, no intentes buscarme.
Víctor es peligroso cuando se le contradice. Cuídense y sean felices. Dile a Tiago que la tía Clara siempre estará cuidándolo desde el cielo, como el ángel que perdió. Con todo mi amor, Clara. Renato dobló la carta con manos temblorosas. Clara creía que nunca más la vería, pero ella se equivocaba. Él había encontrado el amor de nuevo y no iba a rendirse sin pelear. Beatriz, llama a Rodrigo Farías. Lo necesito aquí de inmediato. ¿Qué vas a hacer, papá?, preguntó Tiago. Voy a hacer lo que debía haber hecho desde el principio. Voy a luchar por nuestra familia. Rodrigo llegó en menos de una hora, encontrando a Renato más decidido que nunca. Rodrigo, necesito todo lo que puedas conseguir sobre Víctor Castellanos. ¿Dónde se hospeda? ¿Qué tipo de esquema de seguridad usa? ¿Cómo puedo llegar a Clara? Renato, el hombre trajo un equipo profesional. No es un juego. No estoy jugando. Hablo en serio. Tiago se acercó a los dos hombres. Señor Rodrigo, ¿de verdad mi papá puede traer a Clara de vuelta? Rodrigo miró a ese niño valiente y sintió que el corazón se le encogía. Tiago, tu papá es un hombre decidido. Si alguien puede traer a Clara de vuelta es él. Entonces hagamos un plan, dijo Tiago con una seriedad que sorprendió a los adultos. ¿Cómo que hagamos?, preguntó Renato. Papá, Clara se sacrificó para protegerme. Ahora es mi turno de ayudar a salvarla. Renato se arrodilló frente a su hijo. Tiago, esto puede ser peligroso. Lo sé, pero Clara me enseñó que a veces tenemos que ser valientes para proteger a quienes amamos. Renato miró a ese niño que había madurado tanto en solo unos meses y se dio cuenta de que Tiago tenía razón. Clara les había enseñado a todos a ser valientes. Está bien, lo haremos juntos. Ustedes dos están locos, suspiró Rodrigo, pero una sonrisa de admiración apareció en su rostro. Díganme el plan. Víctor quiere a Clara por orgullo, no por amor. Los hombres orgullosos tienen puntos débiles. Necesitamos descubrir cuál es el suyo. Descubrí algunas cosas sobre sus negocios, dijo Rodrigo. Víctor está pasando por dificultades financieras. Sus hoteles de lujo están enfrentando problemas por escándalos de corrupción. Las autoridades mexicanas están muy interesadas en hablar con él. Escándalos, corrupción, murmuró Tiago. Exacto, respondió Renato. Por eso quiere casarse tanto con Clara. El apellido Beltrán limpiaría su reputación. Entonces, Clara no es solo importante para él por orgullo, es por dinero también, concluyó Tiago. Así es, Tiago. Tu papá tiene razón. Rodrigo, ¿puedes averiguar dónde se hospeda Víctor? Ya lo sé. En el Hotel San Regis, la suite presidencial. Perfecto. Tiago, ¿confías en tu papá? Confío. Entonces vamos a buscar a nuestra Clara. 2 horas después, Renato y Tiago estaban en el vestíbulo del Hotel San Regis. Renato se había vestido con su mejor traje y Tiago usaba ropa elegante. Parecían ejecutivos importantes, no un padre desesperado y su hijo tratando de rescatar a la mujer que amaban. Buenas tardes, dijo Renato al recepcionista. Somos de la constructora Almeida. Tenemos una reunión programada con el señor Víctor Castellanos. El recepcionista revisó la agenda. No veo ninguna reunión programada, señor. Tiago se acercó al mostrador. ¿Podría avisarle que Tiago y Renato quieren hablar con él sobre Clara? Él entenderá. El empleado llamó a la suite. Habló brevemente y colgó sorprendido. Pueden subir. Piso 15. Suite presidencial. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 15, 2 guardias de seguridad los esperaban. Condujeron a padre e hijo a través de un lujoso pasillo hasta una puerta doble. La suite era opulenta, con una vista panorámica de la ciudad. Víctor estaba sentado en un sillón de cuero, con una bata costosa, sosteniendo una copa de vino. Clara estaba sentada al otro lado de la sala, todavía con el mismo vestido sencillo de la casa, pero con una cadena dorada alrededor de su muñeca. Una cadena que, al mirar más de cerca,
era una esposas disfrazadas. Renato de Almeida, qué sorpresa tan inesperada, dijo Víctor con sarcasmo, y trajiste al niño, qué conmovedor. Vengo a buscar a mi esposa, dijo Renato directamente. Tu ex esposa, Clara, ya aceptó anular el matrimonio mexicano. Renato miró a Clara, que evitaba su mirada. Clara, ¿es verdad? Renato, por favor, váyanse, dijo con voz cansada. No quiero que les hagan daño por mi culpa. Tiago se soltó de la mano de su padre y corrió hacia Clara. Clara, ¿estás bien? ¿Te lastimaron? Estoy bien, mi amor, pero no deberían estar aquí. Víctor se levantó claramente irritado. Renato, tienes 5 minutos para despedirte. Después mi equipo los escoltará fuera. En realidad, dijo Renato con calma, quien se va eres tú. Víctor se rió. Renato sacó un sobre grueso de su bolsillo. Rodrigo Farías investigó tus negocios, Víctor. Escándalos de corrupción, lavado de dinero, sobornos. La Policía Federal de México está muy interesada en hablar contigo. La expresión de Víctor cambió instantáneamente. Estás mintiendo. No lo estoy, pero puedo olvidar todo lo que descubrí si liberas a Clara ahora mismo. ¿Y si me niego? Tiago se puso de pie junto a Clara. Entonces mi papá le dirá a todo el mundo qué clase de persona es usted realmente. Víctor miró a ese niño valiente y luego a Renato. Se dio cuenta de que los había subestimado por completo. No entiendes, dijo Víctor entre dientes. Necesito casarme con Clara. Mi reputación, mis negocios. Tus problemas no son nuestros, respondió Renato. Clara hizo su elección. Ella eligió a nuestra familia. Clara miró a Renato y a Tiago, viendo el amor genuino en los ojos de ambos. Por primera vez, desde que la habían llevado, sintió que la esperanza renacía. Víctor, dijo, poniéndose de pie, nunca me casaré contigo, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Prefiero morir libre que vivir prisionera. Clara, no entiendes las consecuencias. Las entiendo perfectamente y las acepto todas. Renato se acercó a Clara y le tomó la mano libre. Víctor, tienes 2 opciones. Libera a Clara ahora y vete de México, o le explicas a la Policía Federal cómo lograste entrar al país con un equipo de seguridad privado para secuestrar a una ciudadana mexicana. ¿Ciudadana mexicana? Víctor frunció el ceño. Clara es mi esposa. Eso le da derechos de naturalización inmediata. Tiago se unió a ellos, tomando la otra mano de Clara. Y nosotros somos su familia ahora. Víctor miró a los 3 unidos y se dio cuenta de que había perdido. Clara ya no era la joven aristócrata asustada a la que podía intimidar. Era una mujer que había encontrado una familia que la amaba de verdad. «Maldita sea», murmuró, sacando una llave de su bolsillo y soltando la cadena de la muñeca de Clara. «Una decisión sabia», dijo Renato. Víctor se dirigió a sus guardias. «Preparen nuestra salida. Regresamos a Europa hoy mismo». Antes de irse, se volteó hacia Clara una última vez. «Te arrepentirás de esta decisión. Ya me he arrepentido de muchas cosas en la vida», respondió Clara, «pero amar a esta familia nunca será una de ellas». Una hora después, Renato, Clara y Tiago estaban en el balcón de la casa observando el atardecer. Clara usaba de nuevo las joyas de su abuela que Renato se había negado a aceptar como pago. «Clara», dijo Tiago, «¿nunca más te irás?» «Nunca más, mi amor. Ustedes son mi familia para siempre. Incluso si aparecen otras personas malas». Renato abrazó a Clara por la cintura. «Si aparecen, los enfrentaremos juntos, como una verdadera familia». Clara miró el anillo de bodas en su dedo. «Renato, nuestro matrimonio comenzó como una mentira, pero se convirtió en la verdad más hermosa de nuestras vidas». Tiago los miró a los dos. «¿Puedo llamar a Clara mamá ahora?» Clara se arrodilló
y abrazó a Tiago. Claro que puedes, mi hijo, para siempre. Mientras los tres se abrazaban, Clara pensó en Mateo y sintió que él estaría feliz, sabiendo que ella había encontrado una nueva familia a quien amar. Renato pensó en la esposa que había perdido y supo que ella aprobaría a la mujer valiente que había traído la alegría de vuelta a sus vidas. Y Tiago, que había perdido una madre, pero había ganado otra, sonrió sabiendo que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más improbables. La condesa Clara Beltrán había muerto para siempre. En su lugar nació Clara de Almeida, esposa, madre y mujer libre para amar a su propia familia. Años más tarde, cuando contaban esta historia a sus hijos más pequeños, Tiago siempre terminaba de la misma manera. Y fue así como aprendí que el amor verdadero no viene de la riqueza o de los títulos, viene del valor de elegir a tu propia familia y de luchar por ella hasta el final. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo?